Juan, Johannes y yo de haber compartido la serie La Mesa, una serie preciosa sobre ese momento de las conversaciones con Jesús. Y ahora vamos a pasar al Antiguo Testamento con esta serie Fidelidad, un corazón anclado en Dios. Y vamos a estar predicando el primer libro de Reyes. Esa va a ser durante los próximos 2 meses el recorrido que vamos a hacer en la predicación de la palabra. Hablar de la fidelidad. Y quiero hoy, esta mañana, hacer la primera predicación incluida con una introducción general al libro. Y una manera de entender el libro de Reyes es llegar a un momento en el que seguro hemos llegado alguna vez todos nosotros. Y es ese momento en el que estás parado y te haces la pregunta o una de esas preguntas fundamentales: ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué hasta acá? Esas preguntas del corazón que suelen venir en los momentos de dificultades, que vienen cuando ese trabajador descubre que se ha enredado la vida haciendo manejos y algunos negocios que no estaban bien, y ahora no solo se enfrenta a la perspectiva de ser botado del trabajo, sino que incluso pueden haber sanciones, y dice: ¿qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? Es la pregunta que puede hacerse un hombre después de que se le viene el mundo abajo, porque se descubre que lo que pudo haber comenzado quizás como una linda amistad, ahora son 2 familias, y tiene hijos en su casa y fuera del matrimonio, y tiene 2 mujeres, y dice: ¿qué pasó? Y muchas veces ese hombre iba a la iglesia, o ese trabajador asistía a la iglesia y se pregunta: ¿qué pasó? El libro de los Reyes es en cierto modo una pregunta, o la respuesta a esa pregunta: ¿qué nos pasó? Es un libro que fue escrito durante el exilio y quiere decirle al pueblo de Israel, de alguna manera ayudarles a procesar esa pregunta, porque seguramente en ese tiempo había mucha gente haciéndose esa pregunta, quizás mirando los jardines de Babilonia, viendo la ciudad y diciendo: ¿qué pasó? Éramos el pueblo santo, ¿por qué no estamos en Jerusalén? ¿Por qué no somos la nación que debería ser luz? Porque hoy somos pueblo exiliado, porque nuestra ciudad está en ruinas. ¿Qué nos pasó? La misma pregunta que puede hacerse el que asistía a la iglesia y hoy está luchando y está atascado en una vida de pecado y se pregunta: ¿qué pasó? Se trataba de ser fiel a Dios, yo puse todo mi empeño, yo hice compromisos y aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? La respuesta a eso la vamos a ir explorando durante toda esta serie de predicaciones, pero tiene que ver con el título de la serie: la fidelidad, ¿dónde ponemos nuestro corazón? Porque a veces creemos que la fidelidad es solamente una cuestión de intención. Repite los votos matrimoniales: prometo serte fiel. Pero si tú dices los votos matrimoniales y no pones tu corazón en un lugar firme, no lo anclas a Dios, puede que llegue el día en el que tengas que hacerte esas preguntas: ¿qué pasó? Hicimos la boda, hice los votos, invité a un pastor, celebramos, oramos, me regalaron una Biblia. ¿Y qué pasó? Y la respuesta tiene que ver con la fidelidad. El libro de Reyes, y muchas veces cuando hable del contexto voy a hablar de primero y segundo de Reyes, aunque vamos a predicar nada más primero de Reyes. La razón es que son un solo libro. Originalmente fueron escritos para ser un solo libro. Una decisión al parecer práctica, capacidad de manuscrito, obligó a separar el libro en 2 partes. Pero no, aunque en nuestras Biblias aparece primer libro y segundo Reyes, si ustedes leen la historia, no hay un final en Primera de Reyes que diga este es el primer libro y el segundo libro, es una historia continua. De hecho, Primero y Segundo Reyes forman una unidad
con primer y segundo libro de Samuel. Incluso en traducciones antiguas, como la traducción griega, lo que llama la Septuaginta, es primero y segundo de Reyes son tercer y cuarto libro de la historia de los reyes, porque primero y segundo libro de la historia de los reyes son primero y segundo de Samuel. Porque esos primero y segundo de Samuel, desde primero de Samuel hasta segundo de Reyes, tienes toda la historia de los reinos de Judá y de Israel. De eso se trata. Así que muchas veces voy a hablar hoy de primero y segundo de Reyes, aunque voy a predicar nada más de primer libro de Reyes. Este es un libro que invita a pensar en ser fiel a Dios y hacerte preguntas sobre tu fidelidad. Y hoy quiero comenzar haciendo un repaso en el primer capítulo. Otra cosa que iba a decir. Esta serie en particular la vamos a enfocar en personajes. Y la razón es que algunos personajes nos permiten identificarnos más con nuestras realidades. Vamos a ver primer libro de Reyes desde algunos de sus personajes. Personajes emblemáticos, personajes que nos pueden hablar a nuestra realidad. Y lo digo porque hoy vamos a ver el primer personaje, Adonías. Y su historia está en el capítulo 1 y es una triste historia. Porque la historia de Adonías es una historia que seguramente todos conocemos o hemos vivido o visto de alguna manera. Y es la historia de aquel que quiere la gloria, quiere el éxito, pero lo quiere sin que le cueste nada. Lo quiere sin que tenga un precio, sin pagar un gran precio. Y eso es una característica de nuestra sociedad. Piensen, por ejemplo, los anuncios de televisión que te ofrecen el aparatico, las 4 chupitas que te pones en el abdomen, 15 minutos y desarrollas unos abdominales de atleta. O el curso de inglés en el que puedes aprender inglés escuchándolo dormido mientras duermes, sin tener que hacer el esfuerzo de leer un libro. Y así cantidad de cosas que están sugiriendo que puedes tener gloria, que puedes tener éxito sin pagar los precios. Hazte millonario trabajando desde casa. 4 horas al día y obtén ingresos superiores a 3 millones de pesos. Y desde tu casa, en chanclas y cómodamente. Hay que tener cuidado. Yo no estoy en contra de que seamos inteligentes a la hora de producir y de labrarnos el futuro, claro. Si puedes estudiar en línea porque eso te permite hacer otras cosas, hágalo. Pero no te dejes engañar por la trampa de una gloria fácil, sin precio, sin costo. Algo que salga por sí solo, sin tener que pasar el proceso de sacrificio. Y más aún, más peligroso aún, sin tener que considerar la voluntad de Dios, cuando considero que la voluntad de Dios es gravosa o puede ser difícil para mí. Adonías es un ejemplo de esa realidad. Y quiero entonces darte un contexto de todo el capítulo 1, pero nada más voy a leer algunos pasajes relacionados con Adonías, con la historia de Adonías. Así que vamos a ubicarnos en Primero de Reyes, capítulo 1. Y los primeros 4 versos de este libro son la conclusión que le hace falta al segundo libro de Samuel. ¿Qué pasó con el rey David? Y los primeros 4 versos comienzan con un David que ya está anciano y que necesita que lo calienten, y contratan a Abisag, una mujer que lo cuidase. Importante aquí aclarar, esos primeros 4 versos no hablan de un matrimonio, hablan es de que a David estaba tan anciano que le contrataron una enfermera. La palabra que se utiliza aquí para mencionar el rol de Abisag es una que lo cuidase, que lo ayudase a entrar en calor, que lo cubriese. Y de hecho, el texto es muy claro al insinuar que es una enfermera, porque al final dice, y el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ellas. Eso no es un matrimonio. Y esto es importante porque está diciendo, ya David está llegando al final de sus días,
está llegando ese momento en el que todos vamos a llegar, que quizás vamos a necesitar depender de otros para poder salir de esta vida. Y ahí está David, está anciano, está débil y necesita una cuidadora. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque aquí es donde aparece Adonías. Voy a leer desde el verso 5 al 10. Y aquí es donde entra Adonías y dice: Adonías, cuya madre fue Hagit, se llenó de ambición y dijo: yo voy a ser el rey. ¿Por qué? Porque vio que le acaban de contratar a su padre, una enfermera, y dijo: esta es mi oportunidad. Este es el momento como hace tiempo vi un cómic, una caricatura de Quino, el autor de Mafalda, y la caricatura es: toda la familia va a visitar a la abuelita y todos están con la abuelita, y cuando salen todos, cada uno está pensando para sí algo. Uno está pensando en el reloj de la abuelita, el otro está pensando con el florero de la abuelita. Ese momento en el que ya uno dice: la abuelita se va, entonces tengo que empezar a hablar para que me deje la mesa, porque esa mesa es de madera fina. Y el otro nieto dice: ay, yo quisiera quedarme con ese televisor de la abuelita. Cayó en modo oportunidad. Por lo tanto, dijo: voy a ser rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalom y muy bien parecido. Como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Adonías se confabuló con Joab, hijo de Salvia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadot, Benaías, hijo de Joyadá, el profeta Natán, Simí y Regí, y la guardia personal de David. Cerca de En-Roguer, junto a la peña de Sohelet, Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos los hijos del rey y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a la guardia real, ni a su hermano Salomón. Hay algunas cosas que quiero que consideres en este relato de Adonías que pueden ayudar a entender, a evaluar en tu vida, a examinar y enseñar a otros si lo que estás buscando en tu vida, si la gloria, y cuando hablo de gloria me refiero en un término amplio, éxito, bienestar, felicidad, es una gloria fácil que no cuesta nada, o es una gloria conforme a la voluntad de Dios. Y en este pasaje Adonías nos ilustra dos de esas cosas. La primera, Adonías puso su satisfacción, sus deseos sobre la voluntad de Dios, sobre lo que debía hacer. Él era lo primero que había que satisfacer en la vida. Y hay unas indicaciones fáciles para mostrar esto. Y de hecho hay dos formas de verlo. Una, lo que dice directamente el texto, y la segunda, lo que sugiere el texto. Vamos con lo que dice, lo que sugiere el texto, porque nos ayuda a entender quién es Adonías. Es interesante que el autor de Reyes menciona aquí a Absalón, porque Absalón es símbolo de un hijo que se rebeló y actuó con muy mala intención y le causó uno de los momentos más difíciles a David. Hizo que David huyese, hizo que David tuviese que pasar momentos muy difíciles, llevó a David a sufrimiento, a una guerra interna dentro del pueblo. Eso lo hizo Absalón. Y el autor nos lo menciona. Nos dice: este es el hermano que sigue a Absalón. Es decir, que Adonías conocía esa historia y probablemente Adonías se estaba inspirando en eso. Está la mención de Absalón, pero además hay otras dos indicaciones en este texto que nos sugieren que se quiere hacer que veamos a Adonías como un intento de alguien que quiere seguir el mismo camino de Absalón, tener gloria a través de la violencia, a través de imponerse como rey. Y lo primero que dice es:
Y esto es algo característico de los escritos bíblicos. Cuando una persona se describe bella, especial o físicamente, por lo general es señal de problemas. Ocurre con Absalón. Se dice también que Absalón era de muy buen parecer y era un joven hermoso. Se dice de Saúl y se dice aquí de Adonías. Y esas son comparaciones que aparecen aquí en el texto, que uno dice, uy, esta historia va a seguir como la línea de Absalón, este hombre va a ser un problema. Absalón era ambicioso y era una persona egoísta, y parece que Adonías también lo era. Aparece específicamente que Adonías, en palabras más coloquiales, fue un niño malcriado. David nunca le puso reglas. David dejó que él hiciese lo que le diese la gana. Nunca lo contristó, nunca lo puso en apuros para corregirlo. Ustedes saben lo que pasa cuando hacen eso con un niño, ¿no? Cuando, sí, papito, tú eres el rey de la casa, sea tu voluntad, es la comida que tú quieres, te acuestas a la hora que quieres, juegas cuando quieres y haces lo que te da la gana. Sabemos lo que ocurre con ese tipo de niño. Adonías era ese tipo de persona. Pero también, y esto quizás es una de las cosas más llamativas, el verso 5 dice, por lo tanto consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Eso es exactamente lo que hizo Absalón. De hecho, el pasaje que habla de la rebelión de Absalón menciona esas mismas palabras, casi que es una copia. Esto es un llamado a decir, hey, esto es como Absalón, este es un hombre como Absalón, este es un hombre malo. Este es un hombre que prefiere poner sus intereses, su voluntad, sus deseos sobre cualquier otra cosa. Él prefiere, ¿no?, que yo me sienta bien es lo más importante. No me importa si para hacerlo yo tengo que pecar contra Dios, yo tengo que romper las normas sociales, yo tengo que romper las normas de mi familia. Lo importante es que yo me sienta bien. Eso es lo que está haciendo aquí Adonías. Y otra cosa que habla sobre Adonías, y que habla de que él decide ponerse primero, es que si leemos los versos 13 y 30 del primer capítulo, parece que hay un juramento público de que el sucesor al trono es Salomón. Porque eso es lo que dice Natán, eso es lo que dice Betsabé, y eso es lo que le dicen a David, y lo vamos a ver en un momento. ¿Tú no habías dicho que Salomón iba? Había un juramento de que el otro iba a ser el sucesor. Pero Adonías tenía otros planes. No le importaba la voluntad de su papá, no le importaba que hubiese sido el nombre de Dios, no le importaba que había incluso profecía de que el sucesor era Salomón. A él solo le importaba que él ambicionaba ser rey. Yo creo que nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Cuando nuestras frases, nuestras oraciones establecen que lo más importante soy yo y no Dios. Y podemos decir, bueno, Señor, si tú no haces lo que yo quiero, yo voy a hacer esto, esto y aquello. Tenemos que tener cuidado con eso. Nuestro llamado es a ser fieles, fieles a Dios, no fieles a nuestros deseos. Aunque eso pueda implicar en algún momento que vamos a pasar por momentos de angustia, de privación, y momentos incómodos, y momentos de decirnos no, y momentos de aguantarnos. Así que tenemos una Adonías que en primer lugar está poniendo su satisfacción antes que la voluntad de Dios. Y lo segundo que está haciendo él, y que habla de que su corazón no es fiel a Dios y no está anclado en Dios y que quiere una gloria fácil, es que él manipula. En estos versos, Adonías está manipulándolo todo. Él hace un banquete, y está bien, él podía hacer banquete, ser hijo del rey. Y la realeza tiene esos privilegios, hacer fiestas, disfrutar. Hace un banquete, pero mire las características de este banquete. No invita a aquellos que pueden contrariarlo. Invita a todos los hijos del rey
menos a Salomón, aquel sobre el cual está la promesa de que es el sucesor. No invita al profeta Natán, porque Natán tiene la fama de ser el profeta que dice la verdad. Fue el mismo que se acercó a David, después de que David ha llevado a cabo su perfecto plan de matar a Urías y quedarse con Betsabé y ocultar su pecado. Natán fue el que le dijo: ese hombre pecador que se merece la muerte eres tú. Y cuando queremos manipular y cuando queremos tener nuestras intereses y deseos antes que Dios, nos solemos alejar de esa gente que nos va a decir la verdad. Entonces él decidió: no invitemos a Natán, porque seguramente Natán me va a mirar feo y me va a decir lo malo que estoy haciendo, y yo no quiero eso. Invita a aquellos que les conviene que inviten, pero también su banquete él deja que se desliza una pseudo coronación. Es un banquete, puedes hacer una fiesta, y empieza alguien a decir: Adonías es bueno para que sea rey. Y Adonías no dice: no, pero es que Salomón no, él se queda callado. Que sigan diciendo, y hasta lo fomenta, pero él no llamó a nadie para una coronación, él hizo un banquete real. Y quizás su intención era que este banquete fuese cogiendo fuerza e ir creando una matriz de opinión de que yo debo ser el rey. Y después vengo y masacro a la familia real y me impongo. ¿Y por qué lo hiciste? Es que la gente me dijo. La gente me llevó a eso. La gente clamaba por mí. Ese es como el hombre que se involucra en una relación y él dice: a mí nunca me preguntaron si yo era casado. Fue ella la que me buscó. O sea, me dejo deslizar, no digo que sí, pero tampoco digo que no, y me convienen las cosas así grises y confusas, y bueno, es que yo no me comprometí, yo nunca dije así, todo así como que ambiguo. Eso es una manera de manipulación. Cuando empezamos a poner pretextos y sabemos que no está bien, pero seguimos, es que yo no lo he dicho directamente, pero la gente está diciendo que yo soy rey y yo solo sonrío, pero yo no les dije, yo no creé esa matriz. Él está manipulando la situación, y quizás este es para mí una de las cosas más peligrosas, porque yo me suelo inventar historias y yo a veces callo cosas para mi beneficio, y tengo que tener cuidado con eso, porque este pasaje me exhorta a decir: hey, las cosas claras, cuidado con manipulación, cuidado con lo que dices de tu vida, de tu ministerio, cuidado con lo que dices, pero también cuidado con lo que dejas de decir, porque eso también puede ser peligroso. Ahí tenemos entonces a Adonías. Ha montado su plan, un plan basado no en la voluntad de Dios, sino en el deseo de su corazón, un plan en el que está manipulando las cosas. Y ocurre lo que sigue del verso 11 en adelante, se los voy a resumir. Natán se da cuenta y hace una de las suyas. Llama a Betsabé y le dice: Adonías se está proclamando rey, y si eso llega a tener éxito, tú estás en peligro. Y eso también habla de que probablemente Adonías está diciendo: yo voy a seguir el camino de los reyes del mundo. Y los reyes paganos de ese tiempo hacían eso. Si yo era el rey, yo mato a todos mis hermanos, mato a todos mis sobrinos y todo aquel que pueda tener sucesión, para que solo puedan ser reyes sucesores mis hijos. Y había reyes que hasta llegaban a matar a sus hijos, como si ellos veían que el hijo estaba poniéndose difícil para ellos. Natán le dice eso y hacen un plan muy al estilo de Natán, aparecerse inocentemente frente a David y decirle: oye, David, qué raro, están proclamando a Adonías rey, yo creí que iba a ser Salomón, ¿qué pasó aquí? Eso lo dice Betsabé, y Betsabé no ha terminado de hablar, se aparece Natán y lo confirma muy inocentemente, y ahí podríamos tomar nota, ahí yo tomo nota personalmente
tú puedes decir cosas difíciles y cosas duras sin tener que ser una bestia, puedes decirlo con mucha diplomacia, con mucha astucia, y eso es lo que hace Natán. Y esto me ha hecho pensar mucho en estos días que en varias ocasiones no he sido la persona más sabia, lo más Natán para decir las cosas y confrontar. Y está Natán, dice eso, y ocurre lo que pasa cuando tú dices las cosas de buena manera. David se da cuenta y dice, ya va. Llámeme a Natán, llámeme a todo el mundo, llámeme al sacerdote Sadok, vamos a coronar a David con todas las de la ley. Lo proclama a Salomón, perdón, es Salomón. Era para ver si estaban pendientes. Vamos a coronar a Salomón con todas las de la ley, lo montan en la mula real, le ponen ropaje real, lo sientan en el trono, lo bendicen, hacen una gran fiesta y las cosas se empiezan a enderezar. Porque la verdad, y no importa cuánto insistas tú en hacer las cosas a tu manera, en ponerte a ti en primer lugar, no importa cuánto insistas tú en manipular, Dios va a enderezar las cosas, Dios va a enderezar tu vida, Dios va a enderezar tus caminos. Así que no te resistas. Y Dios empieza a poner las cosas. Y dice que fue tanta la acogida de esta coronación que la ciudad retumbaba, que era como un terremoto. Y ahí vamos a la siguiente sección que quiero leer, versos 42 al 53. ¿Qué pasa con Adonías cuando descubre que su plan ha fracasado? Él dice desde el 41 dice: Adonías y todos sus invitados estaban por terminar de comer cuando sintieron el estruendo de la celebración de la coronación de Salomón. Al oír el sonido de la trompeta, Joab preguntó: ¿por qué habrá tanta bulla en la ciudad? Aún estaba hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo Adonías, un hombre respetable como tú debe traer buenas noticias. No es así, exclamó Jonatán. Nuestro señor el rey David ha nombrado rey a Salomón. También ha ordenado que el sacerdote Sadok, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada, con los quereteos y los peleteos son los que aparecen en los versos primeros como la guardia personal de David, junto con así. Son la guardia, los que aparecen en los primeros versos como la guardia personal de David. Junto con los quereteos y los peleteos, monten a Salomón en la mula del rey, Sadok y Natán lo han ungido como rey en Gijón, es decir, el profeta y el sacerdote. Desde allí han subido lanzando gritos de alegría y la ciudad está alborotada. A eso se debe tanta bulla. Además, Salomón se ha sentado en el trono real y los funcionarios de la corte han ido a felicitar a nuestro Señor, el rey David, Hasta le desearon que su Dios hiciera el nombre de Salomón más famoso todavía que el de David y que engrandeciera el trono de Salomón más que el suyo. Ante eso, el rey se inclinó en su cama y dijo: alabado sea el Señor Dios de Israel, que hoy me ha concedido ver a mi sucesor sentarse en mi trono. Al oír esto, todos los invitados de Adonías se levantaron llenos de miedo, se dispersaron. Adonías, por el temor a Salomón, se refugió en el santuario en donde se agarró de los cuernos del altar. No faltó quien fuera a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo de su majestad y está agarrado de los cuernos del altar. Ha dicho: quiero que hoy mismo jure el rey Salomón que no condenará a muerte a este servidor suyo. Salomón respondió: si demuestra que es un hombre de honor, no perderá ni un cabello de su cabeza, pero si se le sorprende en alguna maldad, será condenado a muerte. Acto seguido, el rey Salomón mandó que lo trajeran. Cuando Adonías llegó, se inclinó ante el rey Salomón y éste le ordenó que se fuera a su casa.
La fiesta no duró mucho. La proclamación del reinado de Adonías no duró mucho. Apenas se enteran, Adonías demuestra la tercera característica de poner tu corazón, tu fidelidad en algo que no sea Dios. Y es que así como prefieres optar por el camino fácil, las cosas no duran, son endebles. Es interesante que las lealtades se acabaron. Uno dice, ¿dónde está Joab? ¿Dónde está el sacerdote Abiatar? ¿Dónde está la gente? Todos se fueron. Y Adonías tuvo que hacer una petición de clemencia desesperada. En el lenguaje del Antiguo Testamento, ir y tomarse de los cuernos del altar es una manera de pedir clemencia, de saber que estoy condenado y pedir misericordia para mi vida. Así termina Adonías. Y es que el que decide tomar el camino fácil, el que decide tomar el camino de yo voy a buscar mi bienestar a través de mi autosatisfacción y la manipulación, termina teniendo una vida endeble. Termina teniendo una vida que se acaba más rápido de lo que cree. Y lo que parece estar seguro, y la felicidad de esa relación, y la felicidad de esa entrada de dinero fácil, se acaba cuando te confrontas con la verdad. Cuando el jefe se entera que eso no está bien de doble factura, eso no está bien de que tengas esto, y se acabó trabajo y sin oportunidad, y esa relación que se sentía tan chévere, resulta que trae dolor a tu vida, y esas ayuditas que te hacía hacer los exámenes y para estudiar más rápido y aprender, cuando te toca enfrentarte al campo laboral y se descubre que no eres un profesional con ética y que no eres un profesional con las capacidades y las herramientas, se acaba el trabajo, se cierran las puertas y dices, oh, ¿qué pasó? La gloria que tú buscas debe ser una gloria anclada en la fe. Si no, vamos a terminar como Adonías, solo, que todo el mundo se empieza a derrumbar. A mí me impresiona que no aparece nadie que se levantó a decir, peleemos por el rey Adonías, defendamos al rey. Todos se levantaron y se fueron corriendo. Y esa es una declaración de culpabilidad, porque Adonías corre pidiendo clemencia porque sabe que lo que hizo está mal. Porque como suele decir el dicho, el que no la debe, no la teme. Él está diciendo, sí tengo motivos de temer. La gente corrió porque sintió miedo, porque sabían que lo que habían hecho sonaba, olía y parecía alta traición. Así que todos decidieron correr y que no me encuentren que estaba en la fiesta de Adonías. ¿Dónde estabas tú? No, yo estaba en la fiesta de Salomón. O sea, y ese es como videos que uno ve de un fanático con su camisa deportiva y pierde su equipo y se la quita y abajo tiene la del equipo contrario y empieza. Pareciese que todos hicieron así, tenían la camisa que decía Adonías Rey y de repente oye la música, se la quitan y abajo dice Salomón Rey. Y yo estaba ahí, o sea, la gente cuando no está centrada en poner su fundamento verdadero, termina viviendo esas ambigüedades, termina viviendo vidas que se desmoronan muy rápido. Y a veces, las veces que yo me he estrellado y me he encontrado haciéndome esa pregunta, ¿cómo llegué hasta acá? Tengo que reconocer que estoy viviendo fruto de eso, de haber creído que donde estaba era seguro, pero era solamente el deseo de mi corazón, que es inconstante, y manipulación que me hacía ver todo como yo quiero que se vea. Así que tenemos esas tres cosas. Quieres satisfacer tus deseos, manipulas y optas por un camino fácil que se derrumba también fácil. Y eso llevó a dos cosas, y son dos cosas con las que quiero terminar, que pasaron en la vida de Adonías y pueden pasar en aquellos que dicen, quiero la gloria, pero la gloria que no cuesta nada. Quiero el éxito, pero el éxito sin esfuerzo. Quiero la felicidad, pero sin sacrificio. Y lo primero que vemos de la historia de Adonías es que cuando tú optas por ese camino y decides,
mi satisfacción es primero, y decides, voy a manipular para que mis amistades y la gente me diga el consejo que yo quiero oír y las circunstancias parezcan lo que yo quiero que parezca, y terminas aferrándote a lo fácil y construyendo sobre eso, empiezas a tener una vida que es circunstancial, es como una veleta. En un momento todos amamos a Adonías y en un momento todos amamos a Salomón, nadie se acuerda de Adonías. La vida se vuelve circunstancial, va de un lado a otro. Tus emociones, tus ánimos, tu estilo de vida va a depender de las circunstancias que estás viviendo y que estás construyendo, no en algo fijo. En cambio, cuando tú tienes la vida anclada en Dios, lo que pasa en tu vida no afecta tu relación con Dios, sigue siendo el mismo. Y claro, vas a tener momentos de tristeza, vas a tener momentos de lucha, vas a tener momentos de dolor, pero sigues siendo fiel a Dios. No voy a la iglesia porque no se me dio el trabajo. Ahora voy a la iglesia porque tengo trabajo y quiero servir. No, ya no voy a la iglesia porque me peleé con mi esposa y estas circunstancias, movido por las circunstancias. Y tus amistades y tus relaciones son iguales. Se acercan porque tienes dinero, se alejan por cuando ya no tienes y vuelven. Y lo segundo, Adonías demostró con su vida que cuando tú buscas la gloria fácil, sin costo, no tienes el valor para pagar el precio de tus convicciones. A mí me impresiona que Adonías no muere peleando por su causa. Muere infelizmente. Más adelante, unos pocos versos más adelante, en los versos 24 y en el capítulo 2, se narra la muerte de Adonías. Adonías siguió intentando persistir en lo mismo y no tomó en cuenta la advertencia de Salomón, que si hacía algo malo, si se demostraba maldad en él, iba a morir. Y él intentó quedarse con la enfermera de David, con Abisag, intentó pedirle matrimonio, intentó manipular a través de Betsabé, y la respuesta de Salomón es: no se merece la vida, y mandó que Benaía fuese y lo eliminase. Y así termina la historia de Adonías. Una triste historia. No fue rey, no fue príncipe, solo fue un cobarde. Cuando no pones tu fe en Dios, no vas a tener ideales verdaderos por los que luchar. Y te va a pasar como en todos en esta historia. Cuando venga el verdadero problema, nadie se quedó a decir: esta es mi causa, voy a defenderla, voy a morir por este reino. No, todo el mundo corrió. Cuando nos aferramos a las mentiras, sale a la luz la verdad, caemos en contradicciones, en justificaciones, pero no nos defendemos, buscamos la manera de huir, buscamos la manera de escapar. Así que Adonías es un ejemplo de eso, una vida marcada por la circunstancialidad y una vida en la que hay incapacidad de pagar el precio, de asumir sus consecuencias. Lo vemos en el que valientemente hablaba de sus relaciones fuera del matrimonio, y cuando es descubierto se vuelve un manojo de nervios y llantos y justificaciones, y habla de su debilidad, y ya ahí no habla de lo conquistador que es, o del que hablaba de lo astuto que era para engañar a su profesor o a su jefe, y es descubierto y ahí: perdóneme, es que yo no sabía. Y ahí no habla: es que yo soy un tipo muy listo. Ya no. Incapaz de defenderse. La historia de Adonías, aquí en primer libro de Reyes, es ese señal de advertencia que te dice: cuidado, porque las cosas se pueden ir por donde no son. Adonías es esa señal en este libro que está diciendo: cuidado. Ustedes son el pueblo escogido, están en un momento de esplendor, van a entrar en un momento de gloria. Ya David ha pacificado el reino y está terminando en buena vejez, y va a venir Salomón que va a traer esplendor, pero las cosas se pueden poner mal. Y nos dice a nosotros igual: cuidado dónde estás buscando gloria, cuidado a quién le estás siendo fiel y dónde estás poniendo tu fidelidad,
Porque no es decir voy a ser fiel en ir el domingo a la iglesia, no es suficiente. Tienes que decir voy a ser fiel en seguir a Dios cueste lo que cueste. No es que vas a serle fiel a un programa, a un horario, ni siquiera a un hombre. Es ser fiel a la palabra, es poner fundamento ahí. Ese es el lugar donde deberías poner el ancla. Quiero terminar haciendo mención a dos pasajes que nos invitan a recordar eso, y están en Hebreos. En Hebreos capítulo 3, los versos 1 al 6. El autor de Hebreos quiere recordarle a una iglesia que está luchando también con el tema de la fidelidad, y les está lanzando también esta advertencia en el libro: cuidado con volverte atrás, cuidado con ser hallado poniendo tu fidelidad en lugares que no son. Y les dice así: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos orgullece. Ese es el recordatorio. Mira, ¿quieres ser fiel? ¿Quieres tener una fidelidad anclada a Dios? Considera a Cristo. Considera a Cristo. Mira el ejemplo de Cristo. Estudia la palabra, el evangelio, lo que dice de Cristo. Intenta imitar a Cristo, aunque sea difícil. Eso del perdón, eso de amar a otros. Solo considera a Cristo. No te quedes considerando modelos humanos, no te quedes considerando, es que yo quiero ser como tal, es que yo debo hacer. No es hacer listas de los no que debo hacer, no hagas esto, no hagas esto. No, considera a Cristo. Ese debería ser el llamado a la fidelidad. Considera a Cristo. Eso es lo primero que deberías pensar para decir: quiero una gloria que esté firme, quiero una gloria que sea costosa y que me cueste. El sacrificio lo va a medir, considerar a Cristo. El otro pasaje que quiero leerles está también en Hebreos, y es Hebreos 6, los versos 13 al 20. Y también habla de dónde podemos poner nuestros corazones. Y dice así: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso, Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y este pasaje es otro recordatorio de ¿por qué considerar a Cristo? Porque Cristo ofrece una promesa inmutable, una promesa segura, una promesa en la que tú puedes decir: yo me quedo aquí, tengo esperanza, aunque hoy parezca que no, aunque hoy parezca que estoy en un callejón sin salida y todo está oscuro. Si me aferro a Cristo, si considero a Cristo, voy a tener una esperanza que no va a variar, una esperanza superior a la de mi propia satisfacción, una esperanza superior a la que me ofrece la manipulación de construir un mundo alrededor
de gente y de circunstancias que afirman mis gustos y preferencias personales. Una esperanza superior a la de todo fácil, las vías fáciles, los caminos superficiales. Ese es el llamado que nos hace el Evangelio. Eso era lo que quería compartirles, y quería terminar orando entonces pidiéndote que te pongas en pie, y yo voy a orar, pero me voy a tomar unos minutos en silencio para que tú también pienses en esas cosas o algo que te haya venido a la mente que te inspira a decir: quizás estoy poniendo mi fe, mi esperanza en algo que no es firme, en algo que no es verdadero.